Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a la capacitación de identificación de alimentos con propiedades medicinales dictado por el ingeniero Daniel Espinosa. Es muy importante, por favor, mantener cámaras y micrófonos apagados durante toda la capacitación. De igual manera, estimados participantes, solicitamos que las preguntas para el ponente se las puedan realizar en la parte del chat, ya que serán leídas al finalizar la capacitación. Nosotros somos Estrategia, una empresa de consultoría en gestión alimentaria y empresarial, que desde el mes de marzo hemos venido dictando distintas capacitaciones y charlas gratuitas para ustedes mientras pasamos este tiempo en casa, para así aprovechar al máximo nuestro tiempo adquiriendo nuevos conocimientos sobre diversos temas de interés. Por esta razón, en Estrategia decidimos extender nuestras invitaciones a distintos capacitadores para que nos puedan ilustrar con su conocimiento. Queremos agradecer a las personas que nos acompañan esta noche desde Nicaragua y la gente que nos acompaña desde nuestro querido Ecuador. Nosotros somos una empresa ecuatoriana y enviamos un abrazo a todos quienes nos acompañan. Antes de iniciar, quiero informarles que al finalizar la ponencia sortearemos la asistencia para un participante con beca del 100% para el curso de auditores internos BPM, un participante con una beca del 100% para el curso de Food Defense. Además, un participante con el 50% de beca para el curso de auditores internos BPM, el siguiente participante también con el 50% de beca para el curso de auditores internos en HACCP, un participante con el 50% de beca para el curso de Food Defense y finalmente un participante con el 50% de beca para el curso de Food Fraud. Les invitamos a estar atentos. Esta noche tengo el honor de presentar al ingeniero Daniel Espinosa, quien es ingeniero en alimentos. En cuanto a su perfil profesional, es auditor en BPM, auditor en ISO 9001, técnico de obtención de notificaciones sanitarias, consultor para implementación de normativas de inocuidad, experto técnico en normativas de etiquetado y se mantiene en estrategia como responsable del Departamento de Trámites Regulatorios. Agradezco nuevamente su gentil participación esta noche, no sin antes comentarles a las personas que nos acompañan por primera vez que pueden unirse a nuestros grupos de WhatsApp para que de esta forma puedan recibir información sobre cada curso y capacitaciones online que tendremos en las próximas fechas. Es importante remarcar que esta capacitación también se está transmitiendo en vivo por nuestras redes sociales como Facebook y YouTube, donde nos encontramos con el nombre de Estrategia. Sin más preámbulo, doy paso al ingeniero Daniel Espinosa. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, Ariana. Muy buenas noches con todos nuestros asistentes. Les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación. Qué gusto, pues, poder estar acá nuevamente en una sala de capacitación, si bien es cierto virtual, pero pues vamos a ir aprendiendo muchísimo esta noche. ¿Sí? Bueno, pues vamos a iniciar brevemente con los temas que tenemos previstos para revisar en estos minutos, ¿sí? Y pues realmente a mí me parece que este es un tema de muchísimo interés. Sí, si bien es cierto, pues de, a lo largo de la producción de alimentos, a lo largo de todas las cadenas productivas que pueden llegar a existir, ¿sí? Han existido siempre, y pues de aquí en adelante siempre existirán, los denominados productos naturales de uso medicinal y pues también definidos como alimentos de uso medicinal. Antes de poder iniciar con la revisión de todos los temas que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Quisiera que pues nosotros entendamos de qué más o menos se trata este tema, ¿sí? Porque pues una vez que nosotros empezamos a conversar con alguien respecto a alimentos de uso medicinal o productos naturales de uso medicinal, bueno, pues personalmente a mí, la primera vez que escuché respecto a este tema, me aparecieron o me llegaron a la mente dos preguntas. La primera, ¿existen alimentos realmente que son de uso medicinal? ¿Sí? Y si es que todos los alimentos pueden llegar a ser de uso medicinal, ¿ya? Si bien es cierto, pues desde hace muchísimo tiempo,
la medicina alternativa siempre ha sido una opción, ¿cierto? Y dentro de la medicina alternativa encajan los productos naturales de uso medicinal, que a lo largo del tiempo han venido siendo regulados y han sido normados de una u otra forma para que las personas y los laboratorios encargados de la producción de este tipo de productos puedan comercializar este tipo de productos, valga la redundancia, sin ningún tipo de problemática, ¿sí? Entonces, vamos a partir de estas dos preguntitas y vamos a entender básicamente desde cuándo empiezan a aparecer este tipo de productos de uso medicinal y vamos a ir viendo a lo largo de la presentación cómo nosotros podemos hacer para comercializar este tipo de productos de forma adecuada y con qué ciertas condiciones deberían cumplir. Si bien es cierto, todos los alimentos y todos los productos en general requieren de ciertas condiciones mínimas o de ciertos límites tolerables para que puedan ser comercializados de una u otra manera. Y muchísimo más aquellos productos que son de ingesta para el ser humano, ¿sí? Entonces, es de suma importancia que nosotros podamos partir de acá para poder ir reconociendo ciertos términos, ciertas definiciones que nos van a permitir avanzar de acá en adelante. Bueno, pues veo que tenemos personas conectadas desde Perú. Vi por acá que nos saludaban de Nicaragua, desde México, y pues bueno, a toda nuestra gente de acá del Ecuador, muy buenas noches nuevamente, y a todas las personas que se siguen sumando acá a la sala de capacitación. Recordarles que nosotros vamos a revisar información acá respecto a la normativa vigente en el Ecuador. Sin embargo, es importante recalcar que la gran mayoría de datos que vamos a ir transmitiendo a lo largo de la capacitación hacen referencia a documentos científicos y normativas internacionales. Al finalizar la ponencia, les voy a enviar unos links acá al chat virtual de la plataforma que pues estoy completamente seguro les van a servir muchísimo para que puedan autoeducarse un poquito más respecto a este tema y puedan entender un poquito más a profundidad cómo nosotros podemos aplicar primero las buenas prácticas de manufactura para poder producir este tipo de productos que se comercializan y pues realmente desde que inició la pandemia la gran mayoría de personas han optado por acercarse hacia los productos naturales de uso medicinal. ¿Sí? Entonces vamos a ir avanzando de forma adecuada, vamos a ir entendiendo con claridad desde dónde parte esta ideología o desde dónde parte este tema de los productos naturales de uso medicinal y que pues si bien es cierto, como ustedes comprenderán, la gran mayoría de estos productos naturales de uso medicinal son productos que hoy en día se consideran alimentos, procesados o no, pero son alimentos. Algunas semanas nosotros habíamos tenido una capacitación referente a suplementos alimenticios, ¿sí? Y les había comentado en esta capacitación, espero que algunos de los que están conectados acá con nosotros esta noche hayan podido participar de la capacitación de suplementos alimenticios, y les había comentado yo en esta capacitación que existe una línea muy marcada entre un suplemento alimenticio o complemento nutricional y un alimento de uso medicinal o un producto natural de uso medicinal. Existe una línea muy finita que nosotros vamos a reconocer ahora del otro lado. Habíamos reconocido los puntos claves en el caso de los complementos nutricionales y hoy vamos a reconocer los puntos claves del lado de los productos considerados de uso medicinal. ¿Da? Entonces, partiendo de ello, me gustaría muchísimo a mí transmitirles desde hace cuánto tiempo, pues más o menos esto se viene manejando. Pues en la antigua Grecia, alrededor del siglo V antes de Cristo, los productos ¿sí? considerados naturales de uso medicinal ya se habían empezado a investigar. ¿Sí? Y fue en la primera escuela de medicina creada acá en la Tierra, la Escuela de Medicina de Crotona en Grecia, en donde se empezaron a aplicar diversos tipos de estudios que a lo largo de la historia han ido desembocando en varias teorías de aplicación
de ciertos productos que nos benefician a nosotros de una u otra manera para eliminar cierto tipo de dolencias, para eliminar cierto tipo de síntomas que pues a lo largo pueden desembocar en algún tipo de enfermedad, ¿ya? Es desde este punto de vista desde el que parte todo tipo de producto que hoy en día se comercializa y pienso que a todos nos queda claro, a todas las personas que están en Perú, en México, en Nicaragua, en Chile, a todas las personas que están acá y están fuera del Ecuador, pues básicamente un término general y un término común son las tiendas de productos naturistas. ¿No es cierto? En todos los lugares del mundo existen tiendas de productos naturistas en donde se comercializan este tipo de productos que, como les menciono, se han venido evaluando y se han venido estudiando desde hace muchísimos siglos atrás. ¿Sí? Entonces, básicamente, remontándonos un poquito hacia atrás y dirigiéndonos hacia la historia de dónde parte todo este tipo de estudios y este tipo de análisis respecto a los productos naturales de uso medicinal, ¿sí? Pues una vez que se empezó a hacer las respectivas investigaciones, no voy a dar nombres porque todos los científicos que pues fueron los estudiosos que empezaron a discernir toda la información respecto a este tipo de productos, pues es una gama infinita de personajes que realmente pues han ido aportando muchísimo a lo largo. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente en la Escuela de Medicina Crotona que les había estado mencionando fue creada pues se determinaron dos puntos fundamentales que pensaría yo que son los más adecuados a estudiar y analizar dentro de este corto tiempo que vamos a estar conversando. El primero, que es una frase que se encuentra en latín, que me parece a mí realmente muy interesante, que es el primum non nocere, ¿sí? Que es lo primero es no hacer daño. ¿Ya? Y cuando nosotros empezamos a tratar, a producir, a elaborar productos naturales de uso medicinal, en lo primero que debemos pensar es en no hacer daño. ¿Y por qué debemos pensar en no hacer daño? Porque los productos naturales de uso medicinal, si bien es cierto, hoy en día ya existen estudios, pero pues no todos los productos de uso medicinal se encuentran aprobados, ¿ya? Entonces, es fundamental que nosotros podamos ir reconociendo qué es lo que nos puede llegar realmente a beneficiar y qué es lo que realmente deberíamos descartar para evitar cualquier tipo de problema o afección hacia nuestra salud. ¿Sí? Había estado leyendo ciertos, bueno, un comentario realmente de uno de nuestros participantes, pues que realmente criticaba un poco este tema de los productos naturales de uso medicinal. Nos había consultado que cuál es la base científica para que un producto puede ser de uso medicinal o que un alimento o que un producto natural puede ser de uso medicinal o no. Y vamos a ver más adelante ciertos puntos específicos y dentro de los links que les voy a ir mandando al chat virtual de la plataforma, van a poder encontrar información sumamente extensa respecto a fuentes científicas normativas que pueden sustentar toda la información respecto a este tipo de productos. ¿Ya? Entonces, dentro de las primeras condiciones, desde hace muchísimo tiempo se ha venido considerando el que lo primero es no hacer daño, ¿ya? Entonces vamos a grabarnos este punto dentro de nuestra cabecita para que posterior podamos comprender el porqué de esta frase que puso en Grecia, ¿ya? Posterior a ello, pues se ha podido identificar o se identificó en esa época, ¿sí? Que todos aquellos productos de origen natural, ¿sí? Que se puedan ingerir en concentraciones terapéuticas, ¿sí? Y que se puedan aplicar para manejar diversos estados patológicos de nuestro cuerpo, pues son considerados productos naturales de uso medicinal, ¿no es cierto? Y es aquí en donde nosotros siempre entramos, ¿no es cierto? Porque cuando estamos en nuestro hogar y nos empieza a doler el estómago, ¿qué es lo primero que dicen nuestras mamás, lo que decían nuestros abuelitos, ¿sí? O lo que dice una persona que ya tiene pues años de experiencia, pues
ve, te voy a dar una agüita de manzanilla, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Para qué? Para el dolor del estómago. ¿Ya? Estoy con náuseas, te voy a dar una agüita de orégano. ¿Ya? Estoy con acidez, perfecto, te voy a dar una agüita de horchata. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿sí? Todos los días, nosotros pues escuchamos algo que se relaciona con productos naturales o con alimentos, en este caso, que se consideran de uso terapéutico, de uso medicinal. Que si bien es cierto, yo prefiero tomarme una agüita de manzanilla, ¿no es cierto?, a irme a la farmacia y comprar un medicamento para que me pase el dolor de estómago. ¿Ya? Entonces, la aplicación de este tipo de productos a eso, a reducir dolencias, a evitar inflamaciones, a tratar cualquier tipo de síntoma, más ese es un punto muy no a curar enfermedades, ¿ya? Importante dentro de lo que vamos a ir hablando a lo largo de este tiempo. Los productos naturales de uso medicinal no curan enfermedades. Pueden ayudarnos tal vez a reducir los síntomas o pueden ayudarnos a tratar una enfermedad. Sí, en efecto, puede ser, pero más allá de eso, no se ha demostrado en lugar que exista un tratamiento de medicina natural aplicada y pues con base a experimentos, con base a aplicación científica, ¿sí? Con base a tratamientos preclínicos y clínicos que puedan llegar a curar alguna enfermedad. ¿Ya? En esta pandemia, que bueno, pues acá en el Ecuador ya es un año y unos días más desde que pues se encontró acá el primer contagiado o se detectó acá el primer contagiado y pues a lo largo de este año en todos los lugares del mundo las personas pues para evitar contagios han empezado a hacer uso de distintos tipos de productos naturales que pues realmente suben las defensas de nuestro cuerpo, nos ayudan como complementos nutricionales o de alguna otra manera, pues a reducir síntomas en el caso de que nos hayamos contagiado, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, partiendo desde acá, todos los productos naturales de uso medicinal tienen que ser utilizados de forma adecuada. Yéndonos un poquito más hacia adelante, me gustaría muchísimo que comprendamos, dentro de las preguntas que habíamos hecho al inicio de esta capacitación, ¿no es cierto? Les había mencionado que básicamente yo siempre me pregunté cuando escuchaba hablar de este tipo de productos, si es que todos los alimentos pueden tener una reacción terapéutica, pueden tener una reacción que me permita reducir cualquier tipo de dolencia. Y pues realmente no, no todos los alimentos pueden ser utilizados como eh, o pueden ser utilizados para la aplicación medicinal de esta manera, pero pues la gran mayoría de alimentos o de productos de uso medicinal, ¿sí? Son aquellos derivados de la herbolaria. Es decir, todas las hierbas medicinales, todos estos productos de origen vegetal que a lo largo de la historia pues han venido marcándose de generación en generación y que realmente sí, son efectivos. Si es que me duele el estómago y yo me tomo una agüita de manzanilla, si es que alguno de nuestros participantes que se encuentra fuera del Ecuador no entiende qué es la manzanilla como tal, pues eh, sí necesitaría que me lo hagan saber para poder irles explicando un poquito más a profundidad, ¿ya? Pero, pues realmente, si es que yo utilizo uno de estos productos, ¿me ayuda o no me ayuda? Y en efecto, sí, me ayuda, ¿ya? Entonces, partiendo de ello, todos, bueno, no todos, la gran mayoría de productos derivados de la herbolaria o que se estudian a través de la herbolaria, pues son productos que tienen una fuente de actividad biológica dentro de nuestro cuerpecito. Todas estas plantitas contienen compuestos químicos que se dan por sí solos de origen natural,
Y estos compuestos químicos que se generan dentro de estas plantitas son las que nos ayudan a nosotros a reducir cualquier tipo de síntoma o nos permiten tratar de forma preventiva algún tipo de situación adversa hacia nuestra salud. Un punto muy importante, y desde acá empezamos a ir mencionando puntos claves con base a estudios científicos, y es que la Organización Mundial de la Salud en el último tiempo ha destacado que más o menos el 74% de los fármacos que hoy en día se comercializan y son producidos en cualquier lugar del mundo parten, ¿sí? Parten de sustancias halladas en plantas, de productos químicos hallados en plantas. Independientemente de cuál sea el proceso de extracción de estos productos químicos, el 74% de los fármacos que se consumen alrededor del mundo han partido de plantas. Es decir, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de productos naturales de uso medicinal, no estamos muy alejados de la realidad. ¿Cuál es la única diferencia? El proceso y las características que se le dan a este tipo de productos. Si bien es cierto, la gran mayoría de productos naturales de uso medicinal son aquellos que no han llegado a sufrir como tal una transformación química de forma elevada. Sin embargo, existen productos considerados dentro de la clasificación de productos de uso medicinal que sí, en efecto, cambian de alguna manera su estructura química, pero pues no llegan a ser un medicamento como tal, ¿ya? Es allí en donde se marca la diferencia de si es que yo realmente quiero curar una enfermedad o quiero llegar a hacer un tratamiento de una enfermedad grave, de una enfermedad catastrófica, voy a hablar del VIH, voy a hablar del cáncer, ¿no es cierto? Pues sí, en efecto, los productos naturales de uso medicinal me pueden ayudar a reducir síntomas, como les había mencionado, pero no me pueden ayudar a curar, que si bien es cierto, ni los medicamentos como tal o los tratamientos médicos hoy en día pueden curar o no una de estas enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, sí es importante que nosotros podamos definir y marcar de forma adecuada esta línea que si bien es cierto, hace algunas semanas la habíamos marcado para diferenciar complementos nutricionales y productos alimenticios de uso medicinal, hoy en día vamos a marcar otra línea, la línea para diferenciar los productos naturales de uso medicinal y los medicamentos, ¿no es cierto? Los dos tipos de productos son consumidos e ingresan a nuestro cuerpo. La única diferencia es la química molecular que apliquen cada uno de estos productos. ¿Sí? ¿Qué tan sintético puede llegar a ser un producto o qué tan natural realmente puede llegar a ser un producto? Entonces es fundamental y es súper importante que nosotros, si es que estamos involucrados en este tipo de procesos o si es que de alguna manera estamos y si es que de alguna manera estamos nosotros pues empezando a involucrarnos en la elaboración de alguno de este tipo de productos, pues que vayamos entrando despacio y que vayamos entrando con el respectivo cuidado para poder encontrar el punto medio para no irnos hacia un medicamento ni salirnos de un producto de uso medicinal. ¿Ya? El campo, si bien es cierto, una vez que empezamos a analizar este tipo de temas, empieza a ampliarse un poquito, ¿no es cierto? Y tal vez una hora y media, una hora, 2 horas, 3 horas, no nos alcanza para abarcar todos los temas respecto a este tipo de productos. Sin embargo, pues hemos tratado de resumir en este corto tiempo los puntos más claves y como lo hemos hecho en la gran mayoría de capacitaciones que dicta estrategia, pues lo más importante y lo más fundamental es darles a ustedes las directrices y darles a ustedes los puntos más importantes para que sean ustedes quienes empiezan a pues procesar toda la información y empiezan a discernir todo lo que nosotros hemos mencionado y lo empiezan a aplicar de forma adecuada. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta acá pienso yo que tenemos muy en claro cuáles son los puntos que vamos a ir estudiando, ¿no es cierto? Que vamos a ir aprendiendo o que vamos a ir comentándoles a ustedes para que podamos entrar en un punto clave para poder diferenciar este tipo de características.
Dentro de las definiciones claves que nosotros debemos conocer para poder entender un poquito más a profundidad el proceso, la elaboración, la regulación como tal para la comercialización de este tipo de productos, pues realmente estos términos se utilizan en la gran mayoría de países latinoamericanos, ¿sí? Centroamericanos, y pues de igual manera existen ciertos términos que se utilizan en normativas de otros continentes. Entonces, partiendo desde acá, ¿qué es un producto natural de uso medicinal? Y pues en efecto, el producto natural o el alimento de uso medicinal es aquel que ya se encuentra terminado, es decir, ya pasó por algún tipo de proceso y se encuentra envasado y etiquetado, ¿sí? Listo para ser comercializado. Y de igual manera, este tipo de productos se pueden presentar de cualquier forma farmacéutica que sea reconocida y que tenga propiedades terapéuticas que sean únicamente de origen natural, ¿ya? Es acá en donde nosotros vamos a poder ir reconociendo este tipo de diferencias que les mencionaba con respecto a los medicamentos. Los productos naturales de uso medicinal de forma obligatoria tienen que ser o tienen que mantener propiedades terapéuticas que son de origen natural. ¿Ya? Es decir, que yo no le adicioné ningún producto químico, que yo no le incluí ningún tipo de producto químico o de algún tipo de sustancia sintética que alteró o cambió como tal esta forma natural perdón, esta estructura química natural que posee mi producto. ¿Ya? Ahora, de que el producto puede ya haber pasado por un proceso de extracción, deshidratación, se me ocurre en este momento, pues sí, en efecto, ya deja de ser como tal un producto natural, porque está pasando por un proceso, pero la característica o la forma, perdón, el aporte terapéutico que va a tener hacia nuestro cuerpo tiene que ser de origen natural. No puede ser sintético, porque dejaría de ser un producto natural de uso medicinal y pasaría de forma inmediata a ser un medicamento. ¿Ya? Es acá en donde se empieza a disputar este tipo de términos, porque si bien es cierto, todas las personas que manejan, y no me voy a meter muy a profundidad en esto porque es un tema de debate muy extenso, ¿sí? Y tampoco pues soy partidario de ningún tipo de información que no se haya demostrado y no se haya corroborado, pero básicamente es acá en donde empieza el debate de qué tan adecuado es utilizar medicina alternativa o pues qué tan adecuado es utilizar la medicina tradicional, que pues hoy en día básicamente todo el mundo cuando tiene una dolencia pues se dirige a la farmacia o pues abre su botiquín y se toma una pastilla. ¿No es cierto? Es así como funcionan las cosas hoy en día y que pues lastimosamente antes no existía esa posibilidad. Pero cuando se empezó a hacer esta evaluación de productos naturales de uso medicinal, fue cuando empezó a partir todo lo que hoy en día nosotros conocemos como medicina pues tradicional o la medicina moderna, como también se la llama. ¿No es cierto? Entonces, partiendo de acá, esa es la línea guía y la línea base a respetar si es que nosotros producimos o elaboramos este tipo de productos. ¿Ya? ¿Qué es un recurso natural de uso medicinal? Porque si bien es cierto, el producto natural de uso medicinal suena o es muy similar o muy parecido al recurso natural de uso medicinal, ¿no es cierto? ¿Qué tan complicado es diferenciar estos dos términos? Pues es muy sencillo. Producto natural de uso medicinal es algo que se encuentra listo para consumir, mientras que el recurso natural de uso medicinal es la materia, ¿sí? La materia que proviene de organismos vivos y que puede provenir también de minerales. Y acá voy a hacer otra pausa. Les había mencionado yo al inicio de la capacitación, ¿no es cierto? Que pues en efecto vamos a hablar de productos naturales de uso medicinal y que vamos a hablar de alimentos, que básicamente está ahí adentro, englobándose todo lo que estoy diciendo, alimentos de uso medicinal. Pero acá hay un particular y es que dentro de los recursos naturales de uso medicinal no están solo los organismos vivos refiriéndome a las plantas, sino que también hay productos de uso medicinal
que nacen o parten de los minerales. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la aplicación de este tipo de productos? Pues básicamente no se los utiliza mucho, no se los utiliza mucho, pero aquellos que se utilizan o aquellos minerales que tienen una reacción o pueden llegar a tener una reacción terapéutica dentro de nuestro cuerpo, pues en su gran mayoría de veces son mezclados o son combinados con plantitas o con organismos vivos, refiriéndome a las hierbas, ¿no es cierto?, que puedan aumentar esta característica medicinal o terapéutica que a mí me va a generar o me va a aportar un valor muchísimo más efectivo para poder reducir dolencias, reducir síntomas o inclusive pues llegar a aplicarlo como algún tipo de tratamiento alternativo para algún tipo de enfermedad. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba al inicio, voy a volverlo a repetir, los productos medicinales de origen natural no van a curarme una enfermedad como tal, ¿sí? Normativamente hablando o legalmente hablando, con sustento científico, lo único que se ha podido demostrar hasta el momento es que este tipo de productos me permiten controlar, prevenir e inclusive pues llegar a hacer un... Perdón, me parece que abrieron un micrófono por allí. Vamos a mutear nuestros micrófonos, por favor, para no generar ningún tipo de interrupción. ¿Ya? Entonces les decía que este tipo de productos nos ayudan a prevenir o a controlar cualquier tipo de malestar que pueda yo llegar a tener. ¿Ya? Estos recursos naturales de uso medicinal se diferencian de los productos naturales como tal porque no generan o pues básicamente antes de ser procesados, una vez que se ha evaluado cuál es la incidencia o cuál es el uso terapéutico que se les va a dar, pues no llegan a generar ningún tipo de riesgo para la salud cuando se utilizan de forma adecuada. Y acá, pues sí, lo voy a resaltar y lo voy a resaltar muy bien porque es muy importante esta frase: utilización de forma adecuada. ¿Y por qué es tan importante el forma adecuada o que se deban utilizar de forma adecuada? Porque sí, en efecto, todo exceso es malo. Todo exceso es malo y aplica absolutamente para todos. Si es que yo tomo todos los días una pastilla y yo no tengo ninguna dolencia, pues básicamente me estoy exagerando y en algún momento puede ocasionarme daño. Y de la misma manera funcionan este tipo de productos. Yo tengo acá justo a la mano un producto natural de uso medicinal que es para la tos. ¿Sí? Es un jarabe, tiene una forma farmacéutica y pues parte de productos vegetales, ¿no es cierto? Parte de productos vegetales que se han utilizado de forma adecuada para poder llegar a un producto terminado y que no llegan a representar ningún tipo de riesgo para la salud. ¿Ya? Eso es importantísimo. Ahora, lógicamente, ¿no? Y para que a todos nos quede claro, pero me refiero a que si es que todos los días me tomo un té de manzanilla, quiere decir que me estoy exagerando. No, realmente no, porque pues, bueno, nunca se ha dado un caso de una persona que le haya dado sobredosis por tomar agua de manzanilla, ¿no es cierto? No sé si es que me van captando hacia dónde me voy dirigiendo. Los productos naturales como tal, ¿sí? Los productos naturales como tal no van a llegar a tener una incidencia complicada si es que yo los llego o me llego a exceder en su consumo de una u otra manera. Pero aquellos productos que ya se llegan a alegar como algún tipo, perdón, con algún tipo de forma farmacéutica o que llegan a tener algún tipo de propiedad terapéutica combinada, pues sí hay que manejarlos con mucho cuidado, ¿sí? Y pues de igual manera tomar en cuenta los requisitos que vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Perfecto. Otra de las definiciones y de las expresiones claves es la droga cruda. ¿Sí? Y ustedes dirán, qué extraño hablar de una droga cruda, porque cuando una persona escucha la palabra droga, pues, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿No es cierto? Lo primero que se les va a venir a la cabeza son sustancias sujetas a fiscalización, ¿no es cierto? Sujetas, perdón, que tienen algún tipo de actividad psicoactiva dentro de nuestro organismo, pero no. Este tipo de expresión utilizada normativamente como droga cruda, pues hace referencia como tal al material, a la sustancia utilizada para la elaboración del producto medicinal como tal.
Es decir, el momento en el que yo tomé la flor de manzanilla para poder prepararme una agüita, ¿no es cierto? Pues esa es una droga cruda, ¿ya? Básicamente, para que lo podamos entender de forma adecuada, esta definición va dirigida hacia el producto sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de forma farmacéutica. ¿Sí? El producto de la tierra al agua o de la tierra a nuestro organismo que va a generar o que va a tener de alguna manera esta reacción hacia nuestro organismo, hacia nuestro cuerpo, esta reacción terapéutica que puede llegar a ser mínima, nosotros no la podemos ni sentir, pero que sí está empezando a tener actividad dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, todos estos productos que no hayan sido procesados, que no hayan pasado por ningún tipo de transformación química, ¿sí? Y que únicamente hayan sido transformados de forma física. ¿Y a qué me refiero con que no transformación química y sí transformación física? Pues una transformación química viene a ser justamente esa línea que les mencionaba, que divide los productos de uso medicinal naturales y los medicamentos. Línea que si es que yo empiezo a combinar productos químicos, empiezo a extraer productos químicos de distintas plantas y a formar una forma farmacéutica como tal, pues deja de ser un producto natural, ¿ya? Un producto natural de uso medicinal, ¿sí? Entonces, la transformación que se les puede realizar a este tipo de productos debe ser o puede ser únicamente de forma física. ¿Y a qué me refiero? Con que puede ser únicamente de forma física y pues básicamente esta transformación puede hacer referencia únicamente a el cambio de puede ser una deshidratación, puede ser una extracción, puede ser algún tipo de proceso de cocción, puede ser algún tipo de proceso de concentración, depende. Todo dependerá del tipo de droga cruda, el tipo de producto como tal que nosotros queremos obtener, o de igual manera lo que nosotros consumimos y en la gran mayoría de sus domicilios debe existir un simple y sencillo té, ¿no es cierto? O una simple y sencilla infusión, ¿no es cierto? Si es que nosotros vamos a la alacena de la casa, si es que nosotros nos dirigimos a la alacena de la casa, lo primero que vamos a encontrar, bueno, pienso yo realmente, no sé si en todos los casos sea así, pero creo que en su gran mayoría, por lo menos una cajita de té, ¿no es cierto? Una cajita de té de manzanilla, que pues sí, en efecto, si es que nosotros nos preparamos una agüita, básicamente ya no voy a estar teniendo una droga cruda, no voy a estar teniendo una planta de forma natural como tal, ¿no es cierto? Pero, pues sí, tengo un producto natural procesado de forma física, molido, ¿no es cierto? Y empacado, ¿ya? Es ese punto en el que pues llegamos nosotros también a diferenciar esa categoría en la que pueden llegar a entrar los test. Los test realmente, la gran mayoría de test que se comercializan en el mercado, pues sí, son considerados alimentos procesados. ¿Y por qué no llegan a ser productos naturales de uso medicinal? Pues básicamente por la concentración de producto que hay en cada una de las dosis que ustedes van a consumir. Entiendo que tal vez nunca se lo han preguntado, ¿no es cierto? Porque si es que les duele el estómago, ustedes toman una fundita de té y la ponen en la taza de agua, ¿no es cierto? Pero, pues hay que tomar en cuenta que no, ¿sí? Que no, porque el té se encuentra en concentraciones o la plantita como tal dentro de la dosis de té que nosotros ingerimos se encuentra en concentraciones inferiores a las recomendadas para que se pueda utilizar como alimento de uso medicinal. Eso es un punto muy importante, ¿sí? Y que pues realmente vale la pena recalcar dentro de este tipo de procesos una vez que estamos tocando las definiciones de este tipo de productos. Un un fitoterápico, que es algo muy importante, o también conocidos como los productos fitoterapéuticos, que pues dentro de todas las normativas que hablan de productos naturales de uso medicinal, ustedes van a encontrar esta expresión,
productos fitoterapéuticos o fitoterápicos, como se los utiliza o como se denominan acá en la normativa ecuatoriana, ¿no es cierto? Y pues sí, en efecto, los productos fitoterápicos o los productos fitoterapéuticos ya son preparaciones farmacéuticas a base de materiales o de sustancias vegetales. Es de allí la diferencia entre el producto natural y el fitoterápico, ¿ya? Es decir, parte de una sustancia vegetal la fórmula preparación farmacéutica que yo voy a consumir. Allí sí pueden entrar cápsulas, pueden entrar jarabes, pueden entrar, bueno, lo único que no pueden entrar allá son inyecciones intravenosas, pero todas las formas farmacéuticas existentes o en su gran mayoría, pues entran dentro de estos fitoterápicos cuando tienen un porcentaje alto de sustancias de materia vegetal. ¿Ya? Eso es importantísimo conocerlo porque sí, en efecto, a estos fitoterápicos, de acuerdo a la concentración, perdón, y al porcentaje dentro del producto como tal, también se los puede llegar a categorizar dentro de los productos naturales de uso medicinal. Y algunos de ellos pueden resultar medicamentos. Y es acá otro punto importantísimo a diferenciar dentro de esa línea divisoria que les había estado mencionando, ¿no es cierto? Concentración. La concentración del material vegetal dentro de este tipo de productos es fundamental, ¿sí? A altas concentraciones, que vamos a ver más adelante un ejemplo de concentraciones, porque bueno, pues de igual manera les voy a mandar un link de un manual que fue levantado en Estados Unidos hace algunos años, que tiene alrededor de 856 hojas, ¿sí? Es un documento científico con base científica absoluta, con estudios preclínicos y con estudios clínicos, ¿sí? En el que se habla de cada una de las especies de plantas que pueden llegar a tener algún tipo de fisiología terapéutica dentro de nuestro cuerpo. ¿Ah? Eso es muy importante y este link que les voy a pasar al finalizar la charla el día de hoy les va a servir muchísimo. Bueno, está en inglés, sí, está en inglés, pero pues estoy completamente seguro que va a ser de muchísima utilidad para cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, me regreso otra vez, ¿ya? Me regreso nuevamente. Y pues estos productos fitoterápicos pues llegan a ser los más, digámoslo así, los más controversiales dentro de estas clasificaciones, ¿sí? Porque son rangos mínimos los que pueden variar de un producto a otro o de una concentración de material vegetal dentro de cualquier producto que puede llegar a categorizarlo como producto de uso natural o como medicamento. ¿Ya? Perfecto. Entonces, para que un producto pueda llegar a ser fitoterápico, ¿sí? Se debe demostrar su actividad terapéutica, miren esto, por tradición, experimentación o de forma clínica. Y ustedes me van a decir o se deben estar preguntando, pero ¿cómo por tradición? ¿A qué se refiere por tradición? ¿Cómo puedo demostrar la actividad terapéutica por tradición? Y en efecto, normativamente hablando, se habla de que este tipo de productos fitoterápicos considerados como productos naturales de uso medicinal pueden o se les puede demostrar, se puede demostrar su actividad terapéutica únicamente por la tradición dentro de la sociedad en la que nos encontramos. Es fundamental, ¿no es cierto? Porque desde hace cuántos años atrás, ¿no es cierto? Tal vez a nuestros papás, los papás de nuestros abuelitos y cuántas generaciones hacia atrás de nosotros, ¿no es cierto? Pues han utilizado, voy a dar el ejemplo más básico, ¿no es cierto? Han utilizado la manzanilla para, pues, reducir el dolor de estómago. Han utilizado el orégano para tratar aquellos cólicos o aquellas sensaciones de náuseas dentro de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, sí, ¿cómo puedo yo demostrar la actividad terapéutica? Por tradición, con documentos científicos. Y ustedes me dirán, ¿cómo demuestro por tradición dentro de un documento científico? En efecto, existen estudios, ¿sí? Existen papers, existen documentos científicos, existen tesis, monografías,
¿sí? Que se pueden presentar a las entidades regulatorias en las que se habla únicamente de este tipo de productos y en cuanto a este tipo de actividad terapéutica y cómo se los puede llegar a aplicar dentro de su categorización para poder comercializarlos. ¿Ya? Entonces, este tipo de productos van a requerir como tal de este sustento científico, ¿sí? De este sustento científico de acuerdo a la actividad terapéutica que nosotros estamos alegando que se puede llegar a producir dentro de nuestro organismo. ¿Ya? Dentro de los establecimientos naturistas, que bueno, pues viene a ser otra de estas definiciones claves de las que les había estado mencionando, dentro de estos establecimientos naturistas, pues que había conversado ya con ustedes hace un momento respecto a que son los establecimientos que se encuentran autorizados para importar, para exportar, para fabricar, para representar, promover y comercializar este tipo de productos naturales de uso medicinal. ¿Sí? Entonces, básicamente, todos aquellos establecimientos naturistas van a requerir de pues las condiciones sanitarias adecuadas para poder producir este tipo de alimentos o bueno, pues básicamente estos laboratorios de elaboradores de productos naturales de uso medicinal van a necesitar de las condiciones sanitarias necesarias para almacenar, para elaborar y para comercializar este tipo de productos, ¿no es cierto? Ahora, ustedes me dirán, ¿en una farmacia puede encontrar estos productos? Sí, tal vez sí, ¿no es cierto? Pero los productos o los establecimientos naturistas como tal son los autorizados para comercializar este tipo de productos. Y si bien es cierto, en las boticas o en las farmacias o en las droguerías, como les llaman en Colombia, ¿no es cierto? Pues básicamente no vamos a encontrar en su gran mayoría productos naturales de uso medicinal. ¿Sí? Perfecto. Dentro de la clasificación de estos productos, que es lo que les había estado mencionando hace un momento nada más, ¿no es cierto? Dentro de la clasificación de este tipo de productos, ¿sí? Vamos a hablar de del primer tipo o del primer grupo que vienen a ser los productos que están respaldados por estudios farmacológicos, toxicológicos, experimentales, clínicos, ¿sí? Es decir, todos aquellos que han pasado ya por estudios de efectividad, por estudios toxicológicos, experimentales, de aplicación clínica como tal, y que pues realmente tienen esa base científica para que nosotros podamos colocar dentro de una etiqueta, dentro de su aplicación, dentro de su modo de uso, ¿no es cierto? Podamos colocar como tal, pues, la actividad terapéutica que va a tener dentro de nuestro organismo, ¿ya? Y el segundo grupo de productos vendrá a ser los productos que provienen de los recursos naturales que habíamos estado hablando hace un momento respecto a esta definición, ¿no es cierto? De estos recursos naturales de uso medicinal y que no han llegado a sufrir ningún tipo de transformación química y no presentan formas farmacéuticas definidas y que pues básicamente pueden ser aprobados para ser comercializados con estudios preclínicos. ¿Ya? Estos son los dos grupos. Y es lo que había estado mencionándoles dentro de esta línea que marca la diferencia entre los productos naturales de uso medicinal y los medicamentos. Y es que sí, en efecto, existen productos de uso medicinal que pueden llegar a ser comercializados con estudios clínicos ya comprobados, pero también existe el otro lado en el que se pueden llegar a comercializar este tipo de productos con estudios preclínicos. Es decir, antes de hacer absolutamente nada, para yo poder comercializar este tipo de productos acá en el Ecuador, por lo menos, yo a la entidad regulatoria, el ARCSA, acá en el Ecuador, tendría que presentarle por lo menos un sustento científico preclínico, que es en donde entra esta categorización del sustento tradicional, como se lo mencionaba y como les había estado comentando hace un momento. Esta es la clasificación respecto a este tipo de productos. Únicamente los que entran en estos grupos podrán ser comercializados como productos naturales de uso medicinal. ¿Ya? Entonces, esta parte es fundamental y dentro del de, marco normativo como tal, acá en el Ecuador, pues normativas respecto a productos de uso medicinal o la primera normativa
que existió acá en el Ecuador para la comercialización, elaboración de este tipo de productos, pues fue creada o fue levantada en 1991, ¿sí? Que fue el acuerdo ministerial 10723, ¿sí? Este acuerdo se levantó en 1991, me estoy refiriendo únicamente acá al marco normativo, y pues posterior a ello, en el 2006, pues levantó una nueva normativa que es que fue la resolución, perdón, que fue el decreto ministerial 0233, y pues actualmente acá en el Ecuador el ARSA maneja la normativa, la resolución 023, que aplica hacia la obtención de notificaciones sanitarias, de registros sanitarios de este tipo de productos, y pues que básicamente es en donde también podrán ustedes encontrar la información adecuada respecto, pues, a si es que ustedes desean ampliar o no este tipo de información. Como les había mencionado, al finalizar la ponencia, les voy a ir enviando ciertos links, ¿sí? Ciertos links, y pues ustedes van a tener esa facilidad de poder ir entrando a distintos tipos de documentos que realmente a mí, de forma personal y de forma particular, me parecen muy interesantes y que pues realmente les van a servir muchísimo para poder ampliar un poquito más allá el conocimiento respecto a este tipo de productos. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, dentro de los requisitos, dentro de los requisitos para este tipo de productos, voy a solicitarle por favor a nuestra asistente Damaris que nos ayude muteando su micrófono. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias, Damaris, por su ayuda. Perfecto. Dentro de los requisitos, ¿sí? Dentro de los requisitos normativos, les traigo acá yo un breve resumen respecto a qué es lo que se llegase a necesitar o cómo nosotros podemos tomar en cuenta que un producto puede ser categorizado como producto de uso medicinal o no, ¿sí? Como producto natural de uso medicinal o no. ¿Ya? Entonces, es fundamental que nosotros podamos ir reconociendo cada uno de este resumen de requisitos. Como les digo, pues acá la información que yo les he traído es muy sintetizada para poder aplicarla dentro del marco de tiempo que tenemos para poder llevar a cabo las capacitaciones. Entonces, es muy importante que podamos sacar los puntos claves, sacar las directrices adecuadas para poder pues aplicarlas de forma adecuada, dado el caso nosotros nos estemos involucrando en este tipo de industria como tal o estemos elaborando alguno de estos productos. ¿Ya? Entonces, dentro de los requisitos, pues los productos para los que se haya demostrado toda aquella eficacia y seguridad, ¿sí? Para ser utilizados en la prevención, en el alivio de síntomas o signos de enfermedades leves de fácil identificación, podrán entrar dentro del grupo de productos naturales de uso medicinal, que es lo que les mencionaba, ¿no es cierto? No existe un sustento científico como tal que me pueda permitir a mí decirles, sí, los productos de uso los productos naturales de uso medicinal curan enfermedades. No, ¿sí? Y es por eso que dentro de los requisitos nosotros hablamos de prevención y alivio, ¿sí? ¿Qué es lo que les había estado mencionando? Fundamental, ¿sí? Reconocer cuál va a ser esa actividad terapéutica, ¿ya? Y pues básicamente, hablando de las concentraciones que les había estado mencionando, pues vamos a poder entrar dentro de estos requisitos, ¿ya? De igual manera, para que estos productos puedan ser considerados, estos productos naturales puedan ser considerados de uso medicinal, deben tener un amplio rango de seguridad, ¿sí? De tal manera que cualquier tipo de ingesta de estos productos, sea voluntaria o por recomendaciones o porque básicamente yo vi en la televisión que es un buen producto, se me ocurre en este momento por darles un ejemplo, pues en efecto cualquier tipo de ingesta debe ser segura y de igual manera, hablando de dosis como tal, pues debemos tomar en cuenta que aquellas dosis superiores a las recomendadas no lleguen a representar un peligro grave para la salud de algún tipo de paciente o para la salud de cualquier persona. ¿Ya? Es decir,
deben tener un amplio campo o rango de seguridad, de tal manera que si es que yo consumo el producto sobre las dosis recomendadas, no me genere ningún tipo de malestar o no llegue a ser un peligro grave hacia mi salud normal. ¿Sí? Entonces, eso es importante también dentro de los requisitos que contemplemos este rango de seguridad de los productos. Como les había mencionado, dentro de la categorización que habíamos visto al inicio, ¿no es cierto? Es fundamental que nosotros podamos ir aplicando de forma adecuada los principios normativos para que se pueda cumplir con estas condiciones que nos van a permitir a nosotros elaborar, producir o simplemente comercializar productos que están dentro del marco normativo. ¿Ya? Perfecto. Adicional a ello, estos productos que lleguen a poseer un amplio rango de dosificación, ¿sí? Pues debe este amplio campo o este amplio margen de dosificación que puede llegar a ser susceptible, deberá ser adaptado a la edad y al peso del paciente. Esto es importantísimo, ¿no es cierto? Les había hablado al inicio, o bueno, hace algún momento, o hace algunas láminas atrás, les había hablado de la importancia de reconocer las concentraciones y las dosificaciones de este tipo de productos. Y les había dado el ejemplo del té, ¿no es cierto? Les había mencionado que básicamente pues el té se encuentra en dosis, ¿no es cierto?, de ingesta pues inferiores a las recomendadas para que sea un producto de uso terapéutico, ¿ya? Entonces, básicamente, para aquellos productos que ya tienen un amplio rango de dosificación y que pueden tener alguna actividad terapéutica en mi cuerpo, pues deberán ser susceptibles al análisis respecto a la ingesta por edad y por peso de personas. ¿Ya? Esto es muy importante también. ¿Ya? Perfecto. De igual manera, tomar en cuenta que este tipo de productos no pueden generar, ¿sí? No generen o no puedan generar dependencia y cuando alguna persona empiece a consumirlos de forma frecuente, ¿sí? Es importantísimo que las personas no generen o que el producto tenga esa capacidad de no generar dependencia para que el consumidor como tal pueda pues ir tomando el producto o pueda ir ingiriendo el producto porque pues tuvo algún tipo de síntoma patológico que pues el producto puede ayudar a subsanar de una u otra manera. ¿Ya? Importante también este punto. Y de igual manera, dentro de estos requisitos, hablamos que cuando se utilicen de acuerdo a sus instrucciones, ¿sí? Pues este tipo de productos no deben enmascarar enfermedades serias ni deben retrasar diagnósticos, ¿sí? De cualquier tipo de tratamiento o cualquier tipo de condición médica que requiera atención. ¿Ya? Es decir, este tipo de productos no pueden llegar a interferir, ¿sí? No pueden llegar a interferir para ocultar algún tipo de síntoma patológico que puede desencadenar en una enfermedad grave que con la ingesta del producto natural de uso medicinal yo no voy a poder controlar como tal, ¿sí? De igual forma, todos aquellos reportes de reacciones adversas por ingesta de estos productos, ¿sí? Pues deberán ser notificados de forma adecuada al ente regulador sanitario en cada uno de nuestros países y de igual manera, pues se debe demostrar o se debe evaluar ante el ente regulador que todos aquellos reportes de reacciones adversas no hayan llegado a incrementar durante el periodo de comercialización del producto. Pues básicamente sí, existen productos naturales de uso medicinal que pueden como tal llegar a tener algún tipo, perdón, que pueden llegar a tener algún tipo de reacción adversa, sí, como realmente todos los productos, ¿no es cierto? Porque cada uno de los cuerpos, cada uno de los sistemas funciona
de manera diferente y cada uno es sensible a distintos tipos de sustancias. Entonces, tal vez yo puedo llegar a tener hipersensibilidad por algún tipo de sustancia que contiene este producto natural de uso medicinal o este producto considerado natural de uso medicinal y pues yo no lo sabía. ¿No es cierto? Entonces, básicamente es allí en donde nosotros debemos ir tomando acción, ir tomando las respectivas precauciones para evitar cualquier tipo de eh, mala actividad o mala acción dentro de la comercialización de este tipo de productos. Les había estado mencionando y les había estado hablando de la importancia de las concentraciones y este es un pequeño extracto, ¿sí?, del manual de Derning que pues es uno de los links que les voy a mandar, que es aquel manual que les mencionaba que tiene alrededor de 856 páginas, ¿no es cierto?, en donde se detalla cada una de las actividades terapéuticas e inclusive concentraciones, como les mencionaba, de cada una de estas matrices vegetales que pueden llegar a tener alguna actividad terapéutica dentro de nuestro organismo. Y miren, esta es una particularidad y es que inclusive por la especie, ¿sí?, de la planta, pues inclusive por la especie, por el género de la planta, se puede llegar a tener distintos tipos de aplicaciones o concentraciones de actividad terapéutica. Una de ellas, o el primer ejemplo que yo traigo acá, es el de la manzanilla, cuyo nombre o cuya especie es la, chame, la chamamelum nomile, y esta manzanilla, ¿sí?, pues en efecto llega a tener actividad terapéutica cuando pues llega a ser ingerida 1 gramo de flores por 3 veces al día, ¿ya? Entonces, este tipo de manzanilla, miren ustedes, pues si es que yo consumo 1 gramo de este tipo de productos o de este tipo de planta, ¿no es cierto?, por 3 veces al día ya puede llegar a tener algún tipo de actividad terapéutica. Y por el otro lado, la Matricaria recutita L, que es la más famosa de las manzanillas, o bueno, es una de las más utilizadas dentro de la industria del té, que realmente he visto y he podido evidenciar que es una de las especies de manzanilla más utilizadas dentro de la industria del té, muy contradictorio porque esta manzanilla, ¿sí? Esta manzanilla, para que pueda llegar a tener una actividad terapéutica dentro de nuestro cuerpo, ¿sí?, pues debe ser consumida de 3 a 6 gramos de flores en cuanto a infusiones o pues básicamente en cuanto a preparaciones al día, ¿sí? Es decir, pues es superior la dosificación o la concentración de este tipo de productos dentro de la ingesta diaria para poder ser considerado como un producto que va a tener una actividad terapéutica dentro de nuestro cuerpo. Entonces, miren ustedes, depende inclusive no solo de la planta o no solo del producto de origen natural, sino que inclusive llega a depender de la especie del producto, ¿sí? De la especie del producto para que se pueda llegar pues a considerar como producto de uso terapéutico o no, ¿ya? Entonces, importantísima esta parte y dentro del manual que les voy a pasar o del link que les voy a pasar del manual, les va a servir muchísimo porque van a encontrar información similar a la que están viendo en pantalla, pero pues dirigida a toda la gama a toda la gama de plantas o de hierbas, ¿sí?, que se han estudiado y que pues realmente tienen alguna actividad terapéutica dentro de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces es fundamental este punto, es fundamental esta parte que en efecto llega a ser eh, muy importante de analizar a la hora de comenzar a elaborar este tipo de productos, de formular este tipo de productos, o incluso únicamente dentro de nuestras tiendas naturistas, pues que nosotros podamos controlar este tipo de cosas que nos van a permitir estar dentro de las normativas locales vigentes. ¿Ya? Antes de llegar acá a los requisitos para legalizar este tipo de productos en el Ecuador, ¿sí? Este manual que les voy a pasar, este manual que les voy a hacer llegar, ¿sí?, como les decía, fue levantado en Estados Unidos, es decir, pues tiene una aplicación mundial, ¿no? Entonces, es lo que les mencionaba a cada uno de ustedes, a todos nuestros participantes que están conectados desde Nicaragua, desde Perú, desde Colombia, desde México, desde Venezuela, pues sí, les va a servir muchísimo esta información adicional que les vamos a compartir, ¿ya?
Perfecto. Dentro de los requisitos fundamentales o de los requisitos generales que nosotros deberíamos conocer para la legalización de este tipo de productos, exclusivamente refiriéndome acá al Ecuador, pues básicamente dentro de los requisitos principales tenemos la descripción del producto, ¿sí? Que me debe permitir a mí entender cuál es el nombre común o como se lo conoce en normativas de alimentos, es el nombre de fantasía con el que se conoce al producto como tal. ¿Sí? Entonces, dentro de la descripción del producto, yo debo contemplar el nombre común o nombre vulgar, como me lo menciona la normativa, el género y la especie de la hierba, ¿sí? Que es lo que habíamos estado viendo hace un momento, ¿sí? Esta denotación científica que tienen básicamente todos los productos de origen vegetal, entonces pues este género y esta especie debe estar detallado dentro de los requisitos que nosotros necesitamos presentarle al ente regulador para que pueda ser legal el producto acá dentro del Ecuador. ¿Ya? De igual manera, pues es importante dentro de la descripción del producto que nosotros contemplemos o especifiquemos la parte utilizada de la planta para la elaboración del producto. ¿Ya? Entonces, estos tres puntos específicos muy importantes a considerar en el primer requisito. Dentro de lo que es el segundo requisito, hablamos de las especificaciones y los límites tolerables dentro de lo que estamos comentando respecto a la cantidad de sustancias, bueno, y esto no va dirigido únicamente a concentraciones terapéuticas, sino que, perdón, sino que va dirigido también hacia la calidad y la inocuidad del producto, ¿sí? Entonces, importantísimo acá contemplar que dentro de las especificaciones y los límites, pues contemplar que la cantidad de sustancias extrañas o de las impurezas sea mínima, ¿sí? Y dentro de estas especificaciones debemos contemplar los análisis de cenizas totales solubles en ácidos, ¿sí? Y también los análisis microbiológicos respectivos. ¿Ya? Dentro de la descripción del producto terminado como tal, pues vamos a dirigirnos de forma detallada a la descripción de la fórmula del producto, en donde pues nosotros vamos a reconocer cuáles son estas concentraciones que utilizamos de cualquier variedad de herbácea para poder aplicar o para poder encajar dentro de este rango de los productos naturales de uso medicinal. Todos estos productos requerirán de una ficha técnica. Entonces, todas las especificaciones del producto deberán estar planteadas en un documento que de igual manera se tiene que presentar al ente regulador. ¿Ya? Y pues de igual manera, pues las etiquetas que cumplan con las condiciones similares a las normativas de alimentos, pues básicamente tomando en cuenta que de ser necesario la forma de uso, el modo de aplicación pues va a tener que estar planteado en la etiqueta y de igual manera pues dentro de la etiqueta cualquier alusión dentro de la actividad terapéutica que esté controlada y que se pueda definir respecto al producto. ¿Ya? Dentro de la estabilidad, ustedes se preguntarán, ¿es necesario presentar análisis de estabilidad de este tipo de productos? Y pues de igual manera, estos estudios de estabilidad deben ser realizados y algo fundamental dentro de estos estudios de estabilidad es que se debería considerar cuestiones climáticas, porque tiene que ser en tiempo real, ¿no es cierto? Pues que se tengan que considerar cuestiones climáticas y ambientales respecto a la planta, ¿sí? Respecto a la planta y de igual manera a la combinación que pueda llegar a existir dentro de estos productos, ¿ya? Entonces eso es fundamental dentro de lo que habíamos estado comentando y de lo que habíamos estado hablando. Estos estudios de estabilidad son muy importantes, ¿ya? Los estudios de toxicidad, ¿para qué? Pues, como les había mencionado, para encajar dentro del grupo de aquellos productos que tienen ya análisis de toxicidad, pues básicamente estos estudios se pueden realizar o se puede presentar al ente regulador un estudio preclínico. Existen estas dos posibilidades, un estudio clínico o un estudio preclínico, en donde se detalle, ¿sí? En documentos científicos, en revistas científicas, en papers, en cualquier tipo de documento que tenga una base científica, ¿no es cierto? Pues
cuál es la alusión respecto o cuál es el análisis respecto a el producto que nosotros estamos elaborando y cuál sería la forma adecuada de comercializarlo, ¿sí? Eso es importantísimo para que podamos evitar cualquier tipo de pues riesgo o de generar algún tipo de riesgo para la salud de cada uno de los consumidores. Dentro de las actividades terapéuticas que hemos estado repitiendo a lo largo de este periodo de tiempo que hemos estado conversando, pues debe describir los efectos en el organismo de acuerdo a la actividad terapéutica que tenga este producto natural de uso medicinal. Es importantísimo que nosotros podamos incluir dentro del proceso para presentar una documentación hacia el ente regulador sanitario, que podamos contemplar toda esta información que se encuentra realmente muy resumida con base a la normativa que les había estado mencionando, y pues de igual manera que ustedes puedan contemplar de forma adecuada cuál sería la actividad terapéutica que va a llegar a tener mi producto. ¿Ya? Esto es muy, muy importante y como les había estado mencionando, siempre es fundamental tener una base científica, una base de estudio que a mí me permita como tal, pues, llevar a cabo la comercialización correcta de mi producto. ¿Ya? Perfecto. Dentro del proceso para obtener el registro sanitario, la notificación sanitaria de este tipo de productos, ¿sí? Eh, Vamos dirigiéndonos hacia el proceso y la categorización que se lleva a cabo para poder determinar, ¿no es cierto?, la clasificación que les había mencionado hace un momento para este tipo de productos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, básicamente como funciona en la gran mayoría de productos sujetos a la regulación sanitaria, pues la categorización del establecimiento es muy importante, ¿no es cierto? Acá la aplicación terapéutica es fundamental, ¿sí? Esta actividad terapéutica que va a tener, la forma farmacéutica del producto, el tiempo de vida útil del producto y la tecnología de fabricación del mismo, ¿ya? Con base a este tipo con base a este tipo de parámetros, ¿sí? Es como el ente regulador va a poder ir categorizando y de igual manera, pues, ir haciendo el respectivo análisis técnico para que se pueda llegar a definir de forma adecuada como o si es que me están presentando de forma adecuada a mí, pues la documentación o el sustento científico adecuado para poder comercializar mi producto de forma legal y evitar cualquier tipo de inconveniente. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Y pues finalmente, dentro de todo este proceso, ¿sí? Dentro de todo este proceso, lo que son los registros sanitarios para poder llegar a comercializar este tipo de productos, pues básicamente sí, vamos a necesitar de un representante técnico, en efecto, lo vamos a requerir, ¿sí? Y pues este tipo de procesos acá dentro del Ecuador se los realiza a través de la ventanilla única ecuatoriana y de igual manera, pues el proceso es similar al que habíamos estado revisando hacia algunas semanas con respecto a los complementos nutricionales y de igual manera hacia los alimentos procesados, ¿no es cierto? En donde nosotros ingresamos la solicitud de forma virtual y de igual manera pues nos generan a nosotros una orden de pago, ¿no es cierto? Y posterior a ello, pues ARCSA acá en el Ecuador comienza con su revisión técnica respecto al tipo de producto que yo estoy ingresando, la validación de la información y la revisión documental respecto a lo que yo quiero ingresar o a lo que yo estoy alegando para poder obtener mi registro sanitario y poder llevar a cabo la comercialización de mi producto. ¿Sí? Entonces, parte fundamental de este proceso va encaminada a lo que habíamos estado revisando al inicio de esta capacitación, ¿no es cierto? Es decir, lo que nosotros debemos considerar son todas aquellas directrices, todos aquellos consejos y todas aquellas pautas que les he venido mencionando a lo largo de este periodo de tiempo para que ustedes puedan llevar a cabo una correcta comercialización, que es lo más adecuado. Si es que nosotros vamos a producir cualquier tipo de producto que va a ser de injerencia o que va a tener algún tipo de injerencia en la salud de los seres humanos, pues debemos tener muchísimo cuidado, ¿sí? Y pues básicamente
complementar toda la información que nosotros queremos presentar en nuestras etiquetas, que nosotros queremos presentar de forma técnica hacia la entidad reguladora, hacia el ente regulador, para que puedan ustedes, pues de igual manera, ir aplicando de forma adecuada cada uno de los puntos que hemos analizado hacia la presentación documental y básicamente para que todos podamos tener una breve idea, una breve noción de cómo pues podemos identificar este tipo de productos. Es decir, ¿no es cierto? Con base a lo que yo les había estado mencionando en este momento, pues respecto a las actividades terapéuticas de cada uno de estos productos, estoy completamente seguro que ustedes se han puesto a pensar ya en, es decir, que si es que yo voy al supermercado y me compro una cajita de té de manzanilla y pues me tomo cuando me está doliendo el estómago, tal vez no me pase el dolor de estómago. Sí. Con respecto a lo que les había estado mencionando, sí es muy importante que nosotros podamos, como consumidores, como productores y como comercializadores, que podamos ir pues discerniendo bien la información para poder informar y poder manejar de forma adecuada toda esta variedad de productos que sí que existe hoy en día y que realmente pues para los emprendimientos, para las microempresas es fundamental poder reconocer este tipo de información que realmente es de mucha utilidad. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, vi que por acá se habían conectado algunas personas que conozco, ¿sí? Vi que se habían conectado algunas personas que conozco y pues les envío a cada uno de ustedes un saludo inmenso. Quiero agradecerles de igual manera y nuevamente por haber estado conectados acá. Desde de mi parte, ¿sí? Les envío un fraterno saludo y de igual manera pues voy a ceder la palabra a Ariana para que podamos avanzar con las preguntas. Si es que llega a existir alguna consulta, por favor, con todo gusto pueden realizarla. Y de igual manera, pues agradecerles a nombre de todo el equipo de estrategia. Espero que realmente pues hayan podido aprender un poquito más y de igual manera pues que se queden acá a finalizar esta capacitación para que puedan ser acreedores a las becas que se van a sortear a continuación. Les agradezco muchísimo. De mi parte, quien les habla, Daniel Espinosa. Nuevamente, un gusto para cada uno de los técnicos de estrategia y en lo personal, en este momento para mí, pues haber sido partícipe, pues aunque sea un momento de su crecimiento profesional y personal y básicamente como consumidores también encontrar información que sea pues de mucha utilidad para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, mis estimados participantes. Perfecto, ingeniero. Antes de pasar a dar lectura a sus preguntas para que nuestro ponente pueda responderlas, les recordamos que tenemos nuestro sorteo y posterior a las preguntas indicaremos la modalidad del mismo, para que un participante pueda obtener la beca del 100% para el curso de auditores internos BPM. El segundo participante obtenga la beca del 100% para el curso de Food Defense. Además, tendremos las becas del 50% para un participante que pueda obtener la del 50% para el curso de auditores internos BPM, un participante pueda obtener la beca del 50% para el curso de auditores internos en HACCP, un participante acceda al 50% de beca para el curso de Food Defense y finalmente un último participante pueda obtener el 50% de beca para el curso de Food Fraud. Además, en este momento les comentaré sobre nuestras promociones que tendremos en las próximas fechas. Como pueden observar, para la próxima fecha tendremos el tema, el curso de Food Defense, para las fechas del 3 y 4 de mayo en horario de 6 a 22 horas y lo que sería el curso de Food Fraud el 5 y 6 de mayo. Por estos dos cursos usted pagaría el valor de $75. Tendremos también la promoción el 3x1 en el cual usted paga los $250
por los siguientes cursos: auditores internos en BPM, buenas prácticas de manufactura, que se llevará a cabo del 5 al 9 de abril; auditores internos en análisis de peligros y puntos críticos de control, HACCP, que se llevará a cabo del 3 al 7 de mayo; y para el curso de diseño de plantas industriales, que se llevará a cabo del 2 al 4 de junio. Estos cursos serán dictados por la ingeniera Mónica Arteaga, en el cual, si usted accede a los 3 cursos, pagaría el valor de $250. Además, lo que serían los cursos de normas superiores. Para el curso de FSC 22000 versión 5.1, para el curso de BRCGS versión 8 y para el curso de norma IFS versión 7, que se llevarán a cabo del 19 de abril al 1 de mayo. Y en esos 3 cursos, usted obtiene el certificado por 120 horas académicas, además que se paga el valor de $250. Y nosotros también tenemos esta promoción del 3x1 en lo que es sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001, versión 2015, que se llevará a cabo del 14 al 18 de junio. El sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001, versión 2015, que se llevará a cabo del 5 al 9 de julio. Y finalmente el curso de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo bajo la norma ISO 45001, versión 2018. Por acceder a estos 3 cursos, usted obtiene el certificado de aprobación emitido por 120 horas y además se cancela el valor de $250. Estos 3 cursos van a ser dictados por el ingeniero Luis Manosalvas. A continuación, daremos paso a las preguntas para que nuestro ponente pueda responderlas. Del chat virtual, Evelyn Córdoba nos indica la siguiente pregunta. ¿El técnico que puede realizar el proceso de registro sanitario puede ser un químico de alimentos o debe ser un profesional en el área farmacéutica? Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Ariana, y muchísimas gracias a Evelyn por su consulta. Y en efecto, pues realmente las competencias técnicas o los profesionales autorizados para firmar como representantes técnicos de este tipo de productos, sí, en un inicio, pues siempre han sido personas con competencias farmacéuticas, bioquímicos en farmacia, químicos en farmacia. Sin embargo, pues en la actualidad he podido validar y he podido verificar que pues de acuerdo al producto se está dando paso y pues se está permitiendo que ingenieros en alimentos, que químicos en alimentos puedan ser representantes técnicos dependiendo del producto como tal. ¿Sí? Dependiendo del producto como tal. Y pues esto tiene una aplicación respecto a la forma farmacéutica como tal del producto, ¿sí? Depende muchísimo de la forma farmacéutica del producto. Pero en efecto, como le mencionó mi estimada Evelyn, dependerá muchísimo del tipo de producto. Antes, ¿sí? Antes, realmente los profesionales que podían ser representantes técnicos únicamente eran químicos en farmacia, bioquímicos farmacéuticos, ¿sí? Pero en la actualidad, como le menciono, he visto y he podido evidenciar que existen ingenieros en alimentos, químicos en alimentos, que pues son representantes técnicos de este tipo de productos, ¿sí? Pero pues sí he podido percatarme de que depende muchísimo del producto, de la forma farmacéutica y de la naturaleza como tal del producto para que pueda aplicarse esta excepción, digámoslo así. Les había enviado ya a nuestros participantes, vi que por acá nos habían estado solicitando los links que les había mencionado al inicio de la capacitación, entonces les había ya enviado, les envié 3 links, ¿sí? Me parece que son los más adecuados. En uno de ellos se encuentra la resolución 023 que les había mencionado de ARCSA. Los otros 2 son documentos científicos. El uno está en español y el otro, el handbook, se encuentra en inglés, ¿sí? Entonces espero que de igual manera pues les puedan dar un buen uso que me parece fundamental.
¿sí? Es súper importante esta parte. Muchísimas gracias a Evelyn y muchísimas gracias a Ariana también. Perfecto. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la declaración de etiqueta con alimentos sin acción terapéutica? Perfecto. Muchísimas gracias. Y Sara, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por su pregunta. Y bueno, a ver, los alimentos procesados, sí, no tienen una acción terapéutica, ¿ya? Los alimentos procesados como tal no se puede alegar ninguna acción terapéutica y si es que se llega a alegar alguna acción terapéutica, deja de ser un alimento procesado como tal y pasa a ser un producto natural de uso medicinal. ¿Cuál es la diferencia dentro de la etiqueta? Y pues la más fundamental, una que se puede ver en cualquier tipo de etiqueta respecto a diferenciar un producto natural de uso medicinal y de un alimento procesado, pues básicamente es la forma farmacéutica y pues la información respecto a la actividad terapéutica que va a tener el producto. Sí, en la etiqueta se debe declarar como tal de este tipo de productos naturales de uso medicinal, se tiene que declarar la actividad terapéutica y se tiene que declarar su forma farmacéutica de forma obligatoria. ¿Sí? Entonces, básicamente, nosotros así podemos diferenciar de forma inmediata, porque un alimento procesado como tal no llega a tener en su etiqueta una declaración de forma farmacéutica. ¿Sí? Entonces esto es súper importante considerar y que pues básicamente viene a ser uno de los principales diferenciadores de producto a producto. Perfecto, ingeniero. La siguiente pregunta del chat virtual es de Silvia Mamani Mestas, la cual nos indica lo siguiente. ¿Cuáles son los pro y contra sobre la legalización de la marihuana? Bien, bueno, esta pregunta, Silvia, muchísimas gracias. Esta pregunta, bueno, me parece muy interesante. Este año se publicó ya la normativa, la resolución 002 para la comercialización de productos derivados del cannabis y del cáñamo, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, hay que ser claros con respecto a esto y no es la legalización de la marihuana como tal, porque la marihuana, ¿no es cierto?, tiene una función o tiene una actividad psicoactiva dentro del cuerpo humano. Es por eso considerada una sustancia sujeta a fiscalización, ¿no es cierto? De lo que se habla dentro de la industria como tal, me voy a referir a normativas como tal de acá del Ecuador, que pues la normativa salió recién este año, si es que no me equivoco fue en el mes de febrero, ¿sí? Pero no es que se legaliza la marihuana como tal, sino que se legaliza la elaboración de productos derivados del cannabis siempre y cuando estos productos derivados no tengan una actividad psicoactiva de nuestro cuerpo, es decir, el CBD, el CBD, el CDH, el TBDH, todos estos productos derivados del cannabis, ¿no es cierto? Todos estos productos derivados del cannabis que no tienen una actividad psicoactiva dentro de nuestro cuerpo pueden ser utilizados en la elaboración de productos que pueden ser alimenticios, cosméticos o cualquier otro tipo de producto medicinal, de uso medicinal, que puede ser también y que se detalla dentro de la resolución 002 que salió este año acá en el Ecuador o que se publicó este año acá en el Ecuador, pues de lo que se habla como tal es de la legalización de los productos derivados, ¿ya? Más no de la marihuana como tal. Ahora, ¿qué tan beneficioso puede llegar a ser o no eh, este, este tipo o esta legalización? En efecto, se ha demostrado con estudios científicos que ciertos derivados del cannabis sí, son beneficiosos para la salud y tienen cierta actividad no psicoactiva dentro de nuestro cuerpo que pues ayuda de una u otra manera, dependiendo del producto y de la aplicación y de la naturaleza del derivado del cannabis, pues que permite realmente tener algún tipo de beneficio hacia la salud e inclusive había visto ya un producto que ingresó al Ecuador recién, que es una cerveza a base de un derivado de cannabis. ¿Ya? Entonces, sí, básicamente lo que se ha legalizado o lo que se ha normado dentro del país como tal es o son los derivados del cannabis. ¿Ya?
esto es muy importante reconocerlo y hago muchísimo hincapié en esto porque en efecto había estado conversando con ciertas personas, ¿sí? Que justamente me habían mencionado y me habían dicho, bueno, pero ya se legalizó la marihuana. Y no, no es así, no se ha legalizado la marihuana como tal, porque si es que encuentran un camión en la calle lleno de marihuana, pues sí, sigue siendo una sustancia sujeta a fiscalización. Entonces es importante reconocer esa parte. ¿Ya? Pros y contras, realmente es acá dentro del Ecuador es un tema súper nuevo, ¿sí? Es un tema súper nuevo. Y si bien es cierto, alrededor del mundo se han ido ya pues elaborando aceites de productos derivados de la marihuana, cremas, ¿no es cierto?, geles, cosméticos, sí, he visto una variedad impresionante de productos derivados respecto a esto, pero pues sí es importantísimo tomar en cuenta que no hay una o no le podría decir como tal en este momento una contra respecto a esto. ¿Sí? Mi opinión, de forma personal, y dirigiéndome también a la parte técnica y normativa, pues sí, se libera un poco el espacio para que las empresas y los microemprendimientos y aquellos empresarios que tal vez no podían comercializar sus productos acá en el Ecuador porque tenían algún tipo de derivado de la marihuana y este derivado de la marihuana no era psicoactivo, pues básicamente ahora tienen la apertura de empezar a promover la elaboración de este tipo de productos que sí, en efecto, van a poder generar otro tipo de circulación económica que desde mi punto de vista es algo importante. Más allá de eso, pienso yo que como tal, en todas las normativas de aplicación que se han levantado y que pues entran en vigencia en cualquier país, sí es importante esperar un tiempo prudencial para ver cómo va tomando esto eh, el elaborador de este tipo de productos como tal. ¿Sí? Siempre es importante esperar un periodo de tiempo. De lo que tengo entendido, por ejemplo, en este momento en ARCSA existe una cantidad abismal de productos derivados del cannabis para los que se están procesando notificaciones y registros sanitarios. ¿Sí? Entonces, hay que esperar que pase un poco el tiempo para ver cómo va tomando el productor, cómo lo va tomando como tal, cuál es la acogida de las personas de este tipo de productos que van o que están entrando al mercado y básicamente pues determinar si es importantísimo o no este tipo de, eh, digámoslo así, autorizaciones que van a permitir como tal la comercialización de este tipo de productos, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión respecto a la consulta que nos han hecho. Perfecto, ingeniero. Con respecto al mismo tema, Wilmer Tipas nos indica la siguiente pregunta. ¿Cómo podría emplear el cannabis en la elaboración de un producto en Ecuador, considerando que se la emplearía como un aditivo? A ver, ¿me podrías repetir la pregunta, Ariana, por favor? Claro, con gusto. Wilmer Tipas nos indica la siguiente pregunta. ¿Cómo podría emplear el cannabis en la elaboración de un producto en Ecuador, considerando que se la emplearía como un aditivo? Sí, en efecto, dentro de la resolución 002 que vi que por acá Carol Ramírez, sí, Carol Ramírez desde Guatemala nos adjuntó el link de la resolución ARCSA 002. Muchísimas gracias a Carol, ¿sí? Lo que nos menciona la normativa como tal, ¿sí? Es que, a ver, para poder utilizar el derivado de cannabis como tal, ¿sí? Que no tenga esta actividad psicoactiva, pues básicamente nosotros debemos respetar las concentraciones de aplicación. En efecto, se tiene que utilizar como un ingrediente más dentro del producto, tiene que funcionar así, porque en la normativa también nos mencionan que el producto como tal, solo, sin ningún tipo de proceso o sin ningún tipo de combinación, no se puede comercializar porque es una materia prima como tal y pues está prohibida su comercialización. Pero se puede utilizar esto como ingrediente dentro de la formulación de cualquier otro producto, sí.
mi recomendación con respecto a lo que nos dice Wilmer de cómo podría emplear el cannabis en elaboración, primero pues deberíamos nosotros determinar qué tipo de producto vamos a elaborar, ¿no es cierto? Porque tal vez si es que yo voy a elaborar un alimento, ¿sí? Pues el cannabis lo único que pueda generar es un sabor, un olor, ¿no es cierto?, particular, más allá de que sea un aditivo alimentario como tal, no, porque no va a cumplir ninguna función tecnológica dentro del alimento. Pues dependerá muchísimo del producto que nosotros querramos comercializar. Por ejemplo, la normativa dentro de lo que son productos alimenticios nos dice que se puede llegar a utilizar hasta el 0.1% del derivado de cannabis dentro de la formulación del producto. ¿Ya? Entonces, había estado escuchando yo que existen ciertas personas que están tratando de elaborar té, por ejemplo, sí que están tratando de elaborar infusiones con derivados de cannabis que pues en efecto van a tener algún tipo de particularidad en cuanto a olor, en cuanto a características organolépticas como tal. Y pues la mayor aplicación que he visto de este tipo de productos lo he visto en productos cosméticos y en productos veterinarios. ¿Sí? En productos cosméticos he visto, en el caso de cremas, en el caso de shampoo, ¿sí? E inclusive el otro día vi un producto de higiene personal que contenía un derivado de cannabis. ¿Sí? Entonces, dependería muchísimo como tal del tipo de producto que se quiere elaborar. Por ejemplo, en el caso de los cosméticos, el porcentaje que se puede utilizar o el límite tolerable que se puede utilizar es del 0.3% dentro de un cosmético. ¿Ya? Entonces, habría que ir evaluando respecto a esto, con respecto a cómo yo podría emplear el cannabis y qué valor agregado me podría generar como tal. Como es un boom en este momento, ¿no es cierto? Una persona escucha algún producto de cannabis y pues básicamente sí le llama la atención, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros podamos ver cuál es el giro que le queremos dar al producto, cuál es el tipo de producto, porque como tal, el cannabis debe ser un ingrediente dentro de la formulación del producto, pero un aditivo como tal no vendría a ser porque no viene a cumplir como tal una función tecnológica. Entonces, básicamente esa sería mi respuesta con respecto a esto, mi estimado Will. Perfecto, estimado ingeniero. La siguiente pregunta del chat virtual es la siguiente. ¿Se puede considerar como alimento medicinal un yogur con un porcentaje de una sustancia natural benéfica para la salud o galleta? Perfecto. Esto es importante contemplar. A ver, si es que yo hablo de un yogurt, si es que yo hablo de una galleta, si es que yo hablo de una premezcla, ¿sí? Que viene a ser un alimento procesado, ¿sí? No puede ser considerado un producto natural de uso medicinal. Recordemos las condiciones. El producto natural de uso medicinal como tal, ¿sí? Debe tener esa actividad terapéutica, ¿ya? Terapéutica como tal, ¿ya? Es decir, me debe permitir aliviar dolores, reducir inflamaciones, evitar tener síntomas de algún tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Prevenir y controlar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me dice la normativa? Si es que yo hablo de un alimento o de alguna sustancia natural benéfica para la salud, tendría que evaluar en qué grado es benéfico, ¿no es cierto? Porque puede llegar a ser un complemento nutricional. El otro día vi en una tienda, ¿no es cierto?, un yogurt que tenía declaraciones de complemento nutricional, que estaba bien porque cumplía con la normativa. En efecto, ¿sí? Entonces, todo depende realmente de cuál es el beneficio que me va a brindar a mí el producto, ¿no es cierto? Porque si es que el yogur tiene una actividad terapéutica como tal, ¿no es cierto? Tiene una actividad terapéutica y no ha sufrido ninguna transformación química que pueda convertir en un medicamento o básicamente que tenga la forma farmacéutica adecuada y aprobada por ARCSA, acá en el Ecuador, ¿sí? Pues me pueden aprobar el registro sanitario. Sí, pero todo dependerá como tal de lo que yo estoy alegando como beneficio. Entonces, si es un beneficio nutricional, puede ser un complemento nutricional.
pero si es que es una actividad terapéutica como tal, podría llegar a ser un alimento, un producto natural de uso medicinal. Pero hay una diferencia súper grande con respecto a esto, ¿no? Hay una diferencia súper bien marcada y súper grande. El complemento nutricional puede darme beneficios nutricionales como tal, ¿sí? Me puede ayudar no sé, tiene una cantidad de probióticos adecuada, de prebióticos, pero más allá de eso, sí tendríamos que evaluar como tal si es que llega o no llega a tener una actividad terapéutica. Perfecto, ingeniero. Hemos finalizado con la ronda de preguntas. Agradecemos al ingeniero Daniel Espinosa por sus respuestas. Muchísimas gracias, Ariel. Perfecto. A continuación, indicaremos la modalidad de sorteo del 100% y 50% de beca, la cual es la siguiente. Vamos a realizarlo mediante la plataforma interactiva Kahoot, en la cual ustedes deberán responder unas preguntas. El link lo podrán tener en lo que sería el chat de la plataforma virtual de la aplicación, en el grupo de WhatsApp y en un comentario en la transmisión de Facebook, de tal manera todos puedan participar. Además de indicar que tendremos 6 ganadores, de los cuales el primer y segundo mejor puntaje obtendrán el 100% de beca para el curso de auditores internos BPM y el curso de Food Defense, respectivamente. Y los 4 mejores puntajes siguientes obtendrán el 50% de beca para los cursos de auditores internos BPM, auditores internos en HACCP, para el curso de Food Defense y el curso de Food Pro, respectivamente acorde a los puestos obtenidos en la trivia. Muy importante indicarles que todos quienes participen deben enviar la captura del puesto que han obtenido en la trivia a los administradores de estrategia en WhatsApp, además de presentarse con su nombre completo, país y correo para que se puedan registrar sus respectivas becas. Además de indicarles que al momento de que ingresen a la plataforma interactiva Kahoot, por favor inicien colocando lo que es su apellido y su nombre, para que podamos saber quiénes son los que están participando. Los ganadores serán nombrados al final. En este momento se les va a enviar lo que es el link de acceso para que puedan participar. En lo que sería el chat virtual ya se encuentra lo que es el link de acceso para que puedan empezar a participar. Perfecto. A continuación, mientras nos preparamos para conocer la tabla de los puntajes de quienes estén participando para el sorteo, les voy a indicar sobre nuestros certificados. Bien, Ari, antes de que puedan continuar, estaba leyendo acá unos comentarios en el chat virtual, entonces sí me gustaría nuevamente recalcar con todos nuestros participantes, por favor, respecto a lo que habíamos estado hablando del cannabis, toda la información que se mantiene o que se ha mantenido acá dentro de la capacitación debe ser únicamente respecto a lo que se encuentra normado dentro del Ecuador, ¿ya? Entonces esto es fundamental respecto a ciertos comentarios que había visto acá. Y sí, pues independientemente de cualquier aplicación de este tipo de productos, acá lo íbamos dirigiendo únicamente a en lo que se encuentra normado. ¿Sí? Entonces eso es muy importante para cada uno de ustedes y que lo puedan tener en cuenta. ¿Sí? Nuestra compañera Carol Ramírez nos envió la normativa. Sí, sería súper importante que ustedes la puedan leer y que puedan pues ir discerniendo bien la información para que podamos ir aplicando de forma adecuada dentro de la productividad como tal, que es lo que se intenta mejorar este tipo de productos, ¿no? Eso es muy importante considerarlo para que no lleguen a existir equivocaciones o pues confusiones respecto a esto que es lo que les había mencionado. Muchísimas gracias, Ariana.